Saludos cordiales. En el presente vídeo voy a explicaros aspectos fundamentales del aparato locomotor, desde su definición y clasificación hasta los más importantes huesos, músculos y articulaciones presentes en las principales regiones anatómicas. Para que podamos contextualizar el momento de la asignatura en el que nos encontramos, os recuerdo que seguimos en el apartado 1.3 del primer bloque de contenidos marcado en color azul. El conocimiento de los fundamentos anatómico-fisiológicos es necesario para poder sentar posteriormente las bases del entrenamiento deportivo. En este vídeo que os estoy grabando, iniciamos el estudio básico de los sistemas del cuerpo humano más importantes, empezando por el denominado aparato locomotor. El aparato locomotor o sistema locomotor es el conjunto de órganos y estructuras que nos permite generar movimiento y, de esa forma, poder interactuar con el medio exterior. Está formado por el sistema osteoarticular, integrado por los 206 huesos, las articulaciones y los ligamentos. Aquí podéis ver un fémur, que es el hueso más largo y resistente del cuerpo humano. Esta es la articulación de la rodilla, que es sinovial y que conecta tres huesos: el fémur, la tibia y la patela. Y aquí veis unos ligamentos de la rodilla que unen los huesos implicados. Aparte del sistema osteoarticular, el aparato locomotor también está integrado por el sistema muscular, que a su vez está compuesto por los más de 600 músculos y por los tendones, que son los responsables de conectar el músculo con el hueso. Sin embargo, este aparato no podría funcionar sin la necesaria cooperación del sistema nervioso, que es quien genera y transmite las órdenes motoras. Mientras que el sistema óseo tiene un papel muy importante en el soporte y la estructura de nuestro cuerpo, el sistema muscular es más activo y está controlado por nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, el movimiento solo podemos generarlo de manera voluntaria activando la musculatura esquelética. Ambos sistemas están formados por tejidos vivos constituidos por células que se mueren y se reponen constantemente a lo largo de nuestra vida y que necesitan oxígeno y nutrientes para efectuar sus funciones. Sin los huesos, los músculos no tendrían dónde anclarse, pero sin los músculos los huesos no tendrían opción de ser movilizados. Por otra parte, sin la contribución del cerebro tampoco sería posible ningún movimiento. Es importante mencionar que las funciones del aparato locomotor resultan de la suma de las funciones de las partes que lo componen, es decir, de las funciones conjuntas del sistema esquelético y del sistema muscular. El sistema óseo o esquelético, es decir, los huesos, se encargan de proporcionar el soporte para las demás estructuras corporales y de proveer la base para la inserción de los músculos, para los que sirven como palancas para conseguir los distintos movimientos. Los músculos, por su parte, son los que se encargan de producir el movimiento, pero no podrían hacerlo si no estuvieran conectados a los huesos para permitir el movimiento de uno respecto a otro o del cuerpo completo durante, por ejemplo, la locomoción. Aparte de generar el movimiento, el aparato locomotor desarrolla otras funciones muy relevantes. Una de ellas, ejercida tanto por los huesos como por los músculos, es la de proteger a los órganos vitales como el corazón, pulmones, riñones o incluso el hígado. También el encéfalo se protege al estar rodeado por huesos que forman parte de la estructura de la cabeza. Por su parte, la columna vertebral le brinda una gran protección a la médula espinal. Otra función relevante y que se manifiesta en la médula ósea, es decir, en la región interna de los huesos, es la producción de las células que circulan en la sangre, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. La médula ósea es tejido blanco ubicado en redes del tejido óseo esponjoso dentro de algunos huesos que producen células sanguíneas. Por último, y no por ello menos importante, es que los huesos, además de ser el soporte estructural, o si lo preferís el andamio del cuerpo, son el principal sitio de almacenamiento de minerales que tenemos, en especial el calcio y el fósforo. Tras esta introducción genérica voy a hacer referencia en primer lugar al sistema osteoarticular,
explicando los huesos antes de hablar de las articulaciones y los ligamentos. Estos huesos proporcionan una estructura y protección y facilitan el movimiento. Los huesos se articulan para formar estructuras. La estructura ósea de la cabeza protege el encéfalo y le da forma a la cara. La caja torácica rodea el corazón y los pulmones. La columna vertebral, comúnmente denominada columna, está formada por más de 30 huesos pequeños. Luego están los miembros superiores e inferiores y las cinturas que sujetan los 4 miembros a la columna vertebral. Para el estudio del esqueleto vamos a diferenciar dos grandes partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, el que estoy marcando en estos momentos, es el esqueleto del tronco y de la cabeza. Está formado por un total de 80 huesos, incluyendo el cráneo, los huesos del oído medio, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular, que estáis viendo aquí en estos momentos en la pantalla, es el esqueleto de las extremidades superiores y de las inferiores, incluyendo los huesos de la pelvis y de la cintura escapular. Está formado por 126 huesos. Por último, deciros algo importante, y es que los huesos del esqueleto apendicular facilitan los movimientos, mientras que los huesos del esqueleto axial protegen los órganos internos. Los huesos se clasifican según su forma y función en 5 tipos. Son los denominados huesos planos, largos, cortos, irregulares y sesamoideos. El fémur es un ejemplo de hueso largo que estáis viendo aquí en estos momentos. El hueso frontal es un hueso plano. La rótula, también denominada patela, es un hueso sesamoideo. Y los huesos carpianos de la mano y tarsianos de los pies son ejemplos de huesos cortos. Existen huesos planos en la estructura ósea de la cabeza, en la parte occipital, parietal, frontal, nasal, lagrimal y vómer, también en la caja torácica, tanto en el esternón como en las costillas, asimismo en la pelvis, en el ilión, isquión y pubis. La función de los huesos planos es proteger los órganos internos como el encéfalo, el corazón y los órganos pelvianos. Los huesos planos son algo aplanados y pueden brindar protección como un escudo. Los huesos planos también pueden proporcionar áreas grandes para la unión de los músculos. Los huesos largos son más largos que anchos, incluyen el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, así como huesos relativamente pequeños en los dedos de las manos. La función de los huesos largos es básicamente soportar el peso del cuerpo y facilitar los movimientos. Los huesos largos se ubican principalmente en el esqueleto apendicular e incluyen huesos en los miembros inferiores, la tibia, el peroné, el fémur, los metatarsianos y las falanges, y también huesos en los miembros superiores, el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpianos y las falanges. La parte externa de un hueso largo consta de una capa de hueso compacto que rodea al hueso esponjoso. Dentro de un hueso largo se encuentra la cavidad medular llena de médula ósea amarilla. Los huesos cortos tienen aproximadamente la misma longitud que ancho y se ubican en las articulaciones de la muñeca y el tobillo, proporcionando estabilidad y permitiendo algunos movimientos. Los huesos carpianos en la muñeca, como el escafoides o el piramidal, y los huesos tarsianos en los tobillos, como el calcáneo o el astrálago, son ejemplos de huesos cortos. Los huesos irregulares varían en forma y estructura y por lo tanto no caben en ninguna otra categoría, ya sea de planos, cortos, largos o sesamoideos. Con frecuencia tienen una forma bastante compleja que ayuda a proteger órganos internos. Por ejemplo, las vértebras, que son huesos irregulares de la columna vertebral, protegen la médula espinal. Los huesos irregulares de la pelvis, integrada por el pubis, ilión e isquión, protegen órganos de la cavidad pelviana. Los huesos sesamoideos son huesos que están incluidos en tendones.
Estos pequeños huesos redondos habitualmente se encuentran en los tendones de las manos, rodillas y pies. La función de los huesos sesamoideos es proteger los tendones del estrés y el deterioro. La rótula que estoy marcando en estos momentos, comúnmente denominada patela, es un ejemplo de hueso sesamoideo. Bien, tal y como os indiqué en otra diapositiva anterior, el esqueleto axial, que estáis viendo aquí en color, incluye los huesos que pertenecen a la estructura ósea de la cabeza, el esqueleto laríngeo, la columna vertebral y la caja torácica. A continuación, os voy a explicar sus principales huesos. La estructura ósea de la cabeza consta de los huesos del cráneo o craneales y el esqueleto facial. Los huesos del cráneo constituyen la parte superior y posterior de la cabeza y encierran y protegen al encéfalo. El esqueleto facial, por su parte, y como su nombre lo indica, forma la cara de la estructura ósea de la cabeza. Los 14 huesos del esqueleto facial están formados por la mandíbula, que estoy marcando en estos momentos, el maxilar, los cigomáticos y también los huesos que le dan forma a la cavidad nasal, como veis aquí, los lagrimales, nasales, vómer, palatinos y los cornetes nasales. Los 8 huesos del cráneo brindan soporte y protección al encéfalo y voy a marcaros a continuación los mismos. Aquí tenéis el hueso occipital, también está compuesto por el hueso parietal, que veis aquí, el hueso temporal, lo estoy señalando, el hueso frontal, el esfenoides y por último el etmoides. A continuación voy a hacer una referencia a las suturas de la estructura ósea de la cabeza. En fetos y recién nacidos, los huesos craneales están conectados por suturas fibrosas flexibles que incluyen grandes regiones de membranas fibrosas denominadas fontanelas. Estas regiones que estáis viendo permiten que la estructura ósea de la cabeza se agrande precisamente para que pueda alojar el encéfalo en crecimiento. Las fontanelas esfenoidal, mastoidea y posterior se cierran después de aproximadamente 2 meses, mientras que la fontanela anterior puede existir hasta los 2 años. Cuando se cierran las fontanelas, se desarrollan las suturas. Y las suturas de la estructura ósea de la cabeza, en definitiva, son articulaciones inmóviles en las que se conectan los huesos del cráneo con tejido fibroso denso. Las 4 suturas principales del cráneo son sutura lambdoidea entre los huesos occipital y parietal, la sutura coronal entre los huesos frontal y parietal, la sutura sagital entre los dos huesos parietales y las suturas escamosas entre los huesos temporal y parietal. Dentro del oído interno se encuentran los 3 huesos más pequeños del cuerpo. Os los marco: el martillo, que es este, el yunque y el estribo. Estos 3 huesos se articulan entre sí y transfieren las vibraciones de la membrana timpática al oído interno. El esqueleto laríngeo, también conocido como laringe, está compuesto por 9 cartílagos. Se encuentra ubicado entre la tráquea y la raíz de la lengua. El hueso hioides, que aquí estáis viendo, proporciona un punto de anclaje, y decir también que los movimientos del esqueleto laríngeo abren y cierran la glotis y regulan el grado de tensión de los pliegues vocales. Estos pliegues producen sonidos vocales cuando el aire pasa con fuerza por ellos. La columna vertebral está compuesta por una serie de 24 vértebras más el sacro y el coxis que estáis viendo aquí en la imagen. Se extiende desde la base de la estructura ósea de la cabeza hasta la pelvis. A su vez está segmentada en 3 partes: la columna cervical, de la C1 a la C7, considerando que la C1 es la parte más alta y la C7 es la parte más baja,
la columna torácica de la T1 a la T12, la columna lumbar de la L1 a la L5 y la columna sacra que, tal y como os dije anteriormente, está compuesta por el sacro y por el coxis. La caja torácica, formada por las costillas y el esternón, protege los órganos internos y brinda un sitio de unión a los músculos que participan en la respiración y los movimientos de los miembros superiores. El esternón consta del manubrio, el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides. Las costillas 1 a 7 se denominan costillas verdaderas porque se articulan directamente con el esternón, y las costillas 8 a la 12 se conocen como costillas falsas. En esta imagen podéis apreciar mejor a las costillas falsas, que comienza de arriba hacia abajo después de las 7 primeras verdaderas y se continúan en color verde hasta la 10ª, es decir, son la 8ª, 9ª y 10ª, mientras que las que denominamos flotantes son la 11ª y la 12ª en color azul. A continuación voy a referirme al esqueleto apendicular, que os recuerdo que incluye a los huesos de la cintura escapular, los miembros superiores, la cintura pelviana y los miembros inferiores. La cintura escapular o pectoral consiste en la escápula y las clavículas. La cintura escapular conecta los huesos de los miembros superiores con el esqueleto axial. Estos huesos también constituyen un sitio de unión para los músculos que mueven los hombros y los miembros superiores. Los miembros superiores incluyen los huesos del brazo, es decir, el húmero, el antebrazo, compuesto por el radio y cúbito, y la muñeca y la mano. El único hueso del brazo es el húmero, que se articula con los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito en la articulación del codo. El cúbito, a su vez, es el más largo de los huesos del antebrazo. Los huesos de la muñeca o carpianos son los siguientes, os los voy marcando: el escafoides, el trapecio, el semilunar, el trapezoide, el piramidal, el grande, el pisiforme y este que veis aquí, que es el ganchoso. Aparte de los huesos carpianos, el resto de los huesos de la mano son los 5 huesos que integran la palma y 14 huesos que pertenecen a los dedos y el pulgar. Los huesos de la muñeca se denominan carpianos, vistos en la imagen anterior. Los huesos que integran la palma de la mano se denominan metacarpianos, los estoy marcando en estos momentos, y por su parte las falanges son los huesos de los dedos de la mano que también os estoy indicando. La cintura pelviana es un anillo de huesos unido a la columna vertebral que conecta los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. La cintura pelviana consta de los huesos de la cadera derecha y la izquierda. Cada hueso de la cadera es una fusión grande, aplanada y de forma irregular de 3 huesos: el ilión, el isquión y el pubis. Es importante comentar que la pelvis de las mujeres y de los hombres difieren en varios aspectos debidos a las adaptaciones de la maternidad de las mujeres. Por ejemplo, el borde del estrecho pelviano en las mujeres es más ancho que en los varones. El ángulo del arco pubiano es mayor en la pelvis femenina, más de 90 grados, que en la pelvis masculinas, que tienen menos de 90 grados. Y la pelvis masculina es más profunda y tiene un estrecho pelviano inferior más angosto que el de las mujeres. Los miembros inferiores incluyen los huesos del muslo, la pierna y el pie. El fémur, tal y como ya os he indicado anteriormente, es el único hueso del muslo. Se articula con los 2 huesos de la pierna, el más grande llamado tibia, conocido también como canilla, y el más pequeño llamado peroné. Los huesos del muslo y la pierna se articulan en la articulación de la rodilla, que está protegida y contenida por la rótula que le brinda soporte al tendón del cuádriceps. Los huesos del pie incluyen el tarso, metatarso y falanges. Los huesos del pie consisten en los huesos tarsianos del tobillo, las falanges, que constituyen los dedos de los pies, y los metatarsianos, que integran el arco del pie.
Al igual que en la mano, el pie tiene 5 metatarsianos, os lo estoy indicando, 5 falanges proximales, 5 falanges distales, pero solo 4 falanges medias, dado que el dedo gordo del pie tiene solo 2 falanges. El tobillo o arco consta de 7 huesos tarsianos, os los indico, el calcáneo, el astrálago, aquí veis el cuboides, el navicular y los 3 huesos cuneiformes. Los arcos del pie están formados por huesos que se interconectan y los ligamentos del pie. Sirven como estructuras que absorben los golpes y que brindan apoyo al peso del cuerpo y distribuyen el estrés en forma pareja al caminar, al correr o, por supuesto, también al saltar. El arco longitudinal del pie va desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsianos y tiene las partes medial y lateral. El arco transverso del pie cruza los cuneiformes y la base de los huesos metatarsianos. Bien, pues tras hacer la descripción de los huesos, a continuación voy a hacer referencia a las diferentes articulaciones del cuerpo humano. Una forma de clasificar las articulaciones es según el rango del movimiento. Las articulaciones sin movimiento incluyen las suturas de la estructura ósea de la cabeza, que ya hemos visto anteriormente, las articulaciones entre los dientes y la mandíbula. También la articulación ubicada entre el primer par de costillas y el esternón. Algunas articulaciones tienen escaso movimiento. Un ejemplo es la articulación distal entre la tibia y el peroné. Por su parte, las articulaciones que permiten mucho movimiento, por ejemplo, el hombro, la muñeca, la cadera o el tobillo, están ubicadas en los miembros superiores e inferiores. Las articulaciones mantienen unido el esqueleto y les brindan soporte a los movimientos. Hay 2 formas de clasificar las articulaciones. La primera es según la función de la articulación, lo que también se conoce como rango del movimiento. La segunda forma de clasificar las articulaciones es según el material que unen los huesos de las articulaciones, es decir, una organización de las articulaciones según la estructura. Lo explico a continuación. Las articulaciones sin movimiento, denominadas sin artrosis, incluyen las suturas de la estructura ósea de la cabeza, las articulaciones entre los dientes y la mandíbula y la articulación que se encuentra entre el primer par de costillas y el esternón. Ejemplos de articulaciones que permiten un ligero movimiento, denominadas anfiartrosis, incluyen la articulación distal entre la tibia y el peroné y la sínfisis del pubis de la cintura pelviana. Las articulaciones que permiten un movimiento completo, denominadas diartrosis, incluyen muchas articulaciones óseas en los miembros inferiores y superiores. Ejemplos de estas incluyen el codo, el hombro y el tobillo. En el caso de las articulaciones fibrosas hay tejido conectivo denso y ese es el motivo por el cual la mayoría, pero no todas, de las articulaciones fibrosas no tienen movimiento, es decir, son sin artrosis. Hay 3 tipos de articulaciones fibrosas. 1. Las suturas, que son articulaciones fijas que unen los huesos de la estructura ósea de la cabeza. Estas articulaciones tienen bordes dentados que se unen entre sí con fibras de tejido conectivo. 2. Las articulaciones fibrosas entre los dientes y la mandíbula o el maxilar se denomina gonfosis y tampoco tienen movimiento. Y 3. Una sindesmosis, que es una articulación en la que un ligamento conecta 2 huesos, lo que permite un pequeño movimiento, anfiartrosis. La articulación distal entre la tibia y el peroné es un ejemplo de sindesmosis. Por otra parte, las articulaciones que unen huesos con cartílago se denominan articulaciones cartilaginosas y puede haber de 2 tipos. El primero es una sincondrosis, que es una articulación cartilaginosa sin movimiento. Un ejemplo es la articulación entre el primer par de costillas y el esternón. Y el segundo tipo es una sínfisis, que consta de una almohadilla fibrocartilaginosa que conecta 2 huesos. Este tipo de articulación permite un poco de movimiento. Los huesos de la cadera, conectados por la sínfisis del pubis, y las vértebras conectadas por discos intervertebrales, son 2 ejemplos de sínfisis.
Las articulaciones sinoviales se caracterizan por la presencia de una cápsula articular entre los dos huesos unidos. Las superficies óseas en las articulaciones sinoviales están protegidas por una cubierta de cartílago articular. Las articulaciones sinoviales con frecuencia están soportadas y reforzadas por ligamentos que las rodean, que limitan el movimiento para prevenir lesiones. Os explico los 6 tipos de articulaciones sinoviales de manera superficial. La primera es que los huesos de las articulaciones planas se mueven entre sí en un único plano. Las articulaciones planas importantes incluyen las articulaciones intervertebrales y los huesos de las muñecas y tobillos. La segunda, las articulaciones trocleares en bisagra, que se mueven en un solo eje. Estas articulaciones permiten la flexión y la extensión. Las articulaciones trocleares, es decir, en bisagra, importantes, incluyen las articulaciones del codo y los dedos de las manos. La tercera, una articulación trocoide en pivote permite la rotación. En la parte superior de la columna, el atlas y el axis forman una articulación trocoide que permite girar la cabeza. La cuarta, una articulación condílea que permite el movimiento circular, la flexión y la extensión. La articulación de la muñeca entre el radio y los huesos carpianos es un ejemplo de articulación condílea. La quinta, una articulación en silla de montar, que permite la flexión, extensión y otros movimientos, pero no la rotación. En la mano, la articulación en silla de montar del pulgar entre el primer metacarpiano y el trapecio permite que el pulgar cruce sobre la palma, por lo cual es oponible. Y la sexta, la articulación denominada enartrosis, que es una articulación con movimiento libre que puede rotar en cualquier eje. Las articulaciones de la cadera y el hombro son ejemplos de enartrosis. Los ligamentos son haces de tejido conectivo que conectan un hueso con otro adyacente. El elemento básico de los ligamentos son las fibras de colágeno. Estas fibras son muy fuertes, flexibles y resistentes a los daños causados por las tensiones de tracción o compresión. Las fibras de colágeno se disponen generalmente en haces paralelos que ayudan a multiplicar la resistencia de las fibras individuales. Los haces de colágenos están unidos al revestimiento exterior que rodea a todos los huesos, que es el periósteo. Los ligamentos cumplen 3 funciones fundamentales. Primero, estabilizan los extremos articulares. Segundo, guían el movimiento de la propia articulación. Y en tercer lugar, facilitan el proceso propioceptivo enviando información a través de las terminaciones nerviosas al sistema nervioso central. Y por último, decir que los ligamentos tienen un grado de especialización muy elevado, ya que son tejidos muy definidos para cumplir estas funciones. A diferencia de los tendones, los ligamentos permiten la interconexión entre huesos adyacentes entre sí. En el caso de las articulaciones, el ligamento permite la movilidad dentro de las direcciones anatómicas naturales. De esta forma, evita que se realicen movimientos que a nivel anatómico son anormales, como por ejemplo una hiperextensión, lo que podría propiciar una lesión muy grave.